Vamos a continuar con integrales de línea de campos vectoriales. Nos toca abordar el tema de campos vectoriales conservativos e independencia de la trayectoria de integrales de línea. La definición es la siguiente. Si tenemos un campo vectorial definido en una región abierta D, tal que para dos puntos cualesquiera dentro de la región, la integral de línea de campo vectorial F a lo largo de cualquier curva que va desde A hasta B vale siempre lo mismo a través de todas las trayectorias suaves por partes que unen estos puntos A y B, entonces decimos que la integral de línea de F es independiente de la trayectoria en esta región D. Y en este caso, el campo vectorial F se llama conservativo en D. Quiero que noten que es importante aclarar cuál es la región D de la que estamos hablando, porque podemos tener un campo vectorial que sea conservativo en una región y en otra no. Entonces, independiente de la trayectoria en D, conservativo en D. Algo más. Si el campo vectorial F está definido en una región abierta D y es el gradiente de una función f chiquita para algún campo escalar, f chiquito definido en la misma región D, entonces decimos que esta función f minúscula se llama función potencial de nuestro campo vectorial f mayúscula. Si el campo vectorial está definido en R3, las superficies de nivel de F se van a llamar superficies equipotenciales. Si está definido en R2, las curvas de nivel de la F chiquita se van a llamar curvas equipotenciales del campo vectorial F mayúscula. Líneas de flujo de campos vectoriales, ¿qué son? Son curvas en el dominio del campo vectorial tales que el vector F del campo vectorial evaluado en ese punto es tangente a la curva en ese punto. Esto debe pasar para todos los puntos, o sea que son también llamadas líneas de flujo streamlines en inglés. Son como las líneas que describe este campo vectorial. Ahora, atención. Acá tenemos dos dibujos de campos vectoriales que podrían interpretarse como campos eléctricos generados en este caso por una carga puntual o en este caso por dos cargas, por ejemplo un dipolo. ¿Cuáles serían en los casos de estos dibujitos las líneas de flujo? Bueno, en el primero tienen que ser líneas tales que el vector del campo vectorial es tangente a la curva en cada punto. En este caso serían semirrectas que salen desde el origen, ¿verdad? O desde este punto, si no está en el origen, a donde sea que esté. En este segundo caso, serían curvas como esta que estoy marcando. Acá serían hacia afuera, para allá, para allá, para allá, y acá dan la vueltita así. Y estas vienen hacia acá. Observaciones con respecto a las líneas de flujo. Nosotros representamos con campos vectoriales distintos campos que aparecen en la física. Por ejemplo, campos de velocidades de fluidos o campos de fuerza. Si estamos frente a un campo de velocidades de un fluido que no varía con el tiempo, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que los vectores de nuestro campo son constantes en todos los puntos del espacio donde estén. En ese caso estamos hablando de un campo de velocidades estacionario, cosa que no siempre se da en la realidad. En ese caso, en general, las líneas de flujo van a coincidir con la trayectoria de una partícula inmersa en este fluido. Sin embargo, cuando se trate de campos de fuerzas, aún siendo campos estacionarios, o sea, que no varían con el tiempo, las líneas de fuerza en general no van a coincidir con las trayectorias de una partícula en ese campo. Imagínense, por ejemplo, una partícula que tiene una velocidad inicial, por ejemplo, solo con componente horizontal, o sea, que es una pelota que la pateamos desde el techo de un edificio, y el campo de fuerzas
solamente se ve afectada por la fuerza peso, o sea que solo es hacia abajo, la trayectoria de la pelota, ustedes saben, va a ser un arco de parábola. Entonces, la línea de fuerza, que va a ser solo vertical de arriba hacia abajo, no va a coincidir con la trayectoria de la partícula. Entonces, cuidado con la interpretación de las líneas de flujo. Son curvas que, tales que el vector campo es tangente a la curva en cada punto. Esa es la interpretación, y en campos de velocidades estacionarios sí vamos a poder relacionarlas en ocasiones con la trayectoria de la partícula. Sigamos. La observación 2. ¿Qué nos dice? Si el campo vectorial F resulta ser el gradiente de alguna función campo escalar F minúscula, que claramente será su función potencial, las líneas de flujo del campo vectorial F van a ser ortogonales a los conjuntos de nivel de la función potencial, que acabamos de decir que son superficies o curvas equipotenciales. Recordemos un poco los gráficos que hemos visto en la unidad 2. Supongamos que este fuera el gráfico de nuestra función F minúscula. Este es nuestro campo escalar. No sé si alcanzan a apreciar acá en el dominio algunas curvas de nivel. Yo estoy graficando un campo escalar con dominio en R2, esta F chiquita. ¿Qué tenemos dibujado acá? Estas son algunas curvas de nivel de nuestro campo escalar F chiquita y el vector gradiente, que si recuerdan de la unidad 2, las curvas de nivel y el vector gradiente son ortogonales entre sí en cada punto. Ahora bien, si este vector gradiente es nuestro campo vectorial F, podemos ver cómo el campo vectorial F y las curvas equipotenciales son ortogonales en cada punto, ¿verdad? Veamos un gráfico más. Acá está el mismo campo vectorial F y hemos representado algunas líneas de flujo del campo vectorial F, que, como dijimos, tienen que ser tangentes al campo vectorial en cada punto. Ahora, si tomen un vector cualquiera de por acá, por ejemplo, si ese vector es perpendicular a esta curva verde, que es una línea equipotencial, y es tangente a esta curva azul, que es una línea de flujo, ¿cómo van a ser en ese punto? La curva verde equipotencial y la azul, que es la línea de flujo. Bueno, acá están graficados juntos. Lógicamente tienen que ser perpendiculares entre sí. Las líneas de flujo de F mayúscula y las curvas de nivel de F minúscula son ortogonales entre sí, siempre y cuando F mayúscula sea el gradiente de F minúscula. ¿Qué dice ahora, muy importante, el teorema fundamental de integrales de línea? Un teorema muy importante. Se hace una curva suave que une el punto A mayúscula con el punto B mayúscula, sea en el plano o en el espacio, y sea F chiquita una función diferenciable con vector gradiente continuo en una región D que contiene a toda la curva C. Entonces, la integral de línea del campo vectorial gradiente a lo largo de la curva C es la función potencial. Claro, el campo escalar F chiquita evaluado en el extremo final de la curva C, B mayúscula, menos la función F chiquita evaluada en el extremo inicial de la curva C, A mayúscula. Esta demostración está en un video aparte, pero por si acaso la repetimos. Supongamos que C, nuestra curva, está parametrizada por R de t, con funciones componentes X de t y de t si está en el plano, o le agregamos una componente más Z de t si está en el espacio. Y t varía desde A minúscula hasta B minúscula. Y supongamos también que R parametriza la curva C desde el punto A hasta el punto B. ¿Esto qué significa? Que R de A minúscula es A mayúscula y que R de B minúscula es B mayúscula. Por la definición que tenemos de integral de línea de un campo vectorial aplicada a este campo vectorial, la integral que tenemos planteada acá, por definición, se va a plantear como la integral desde A minúscula hasta B minúscula
del gradiente de f en R de t escalar R' de t diferencial t. Esta es la fórmula 1 que enseguida vamos a repetir. Sigamos ahora. Podemos aplicar la regla de la cadena para derivar la función compuesta f compuesta con r, ya que se satisfacen las hipótesis de este teorema. Entonces, la derivada de la función compuesta, que según la regla de la cadena se puede expresar así, vemos o recordamos que se puede expresar también como el producto escalar del vector gradiente de f evaluado en R de t multiplicado escalarmente con R' de t. Y esta es la fórmula 2. Ahora, si recordamos uno que nos había quedado, que es esta que está acá en el primer renglón, si sustituimos 2 en 1, en lugar de escribir este producto escalar, podemos escribir esta derivada. Ahora bien, si aplicamos el teorema fundamental del cálculo, la integral definida de una función se puede calcular como una antiderivada de esa función evaluada, en este caso en b, menos la antiderivada evaluada en a. Y una antiderivada de la derivada es claramente la función, sin derivar. ¿Qué quiere decir f compuesta con r evaluada en b? Quiere decir f en r de b, menos f en r de a. Pero r de b habíamos dicho que era b mayúscula y r de a era a mayúscula, con lo cual queda terminada esta demostración.